En la primera semana del mes de marzo del proyecto ECAM Hidalgo Química, tercer grado de secundaria, tenemos la actividad titulada Escalas Logarítmicas y pH, parte 1. Lo que vamos a hacer ahorita es analizar en la página 82, estudiaremos una medida de la acidez y basicidad llamada pH. El agua pura está formada casi completamente por moléculas de agua. ¿Qué más puede contener el agua pura? Pues iones de agua disociada. Las moléculas de agua tienen una probabilidad muy pequeña de romperse en iones de hidrógeno e hidroxilo, que viene siendo el OH negativo. Así podemos encontrar estos iones en cantidades diminutas en el agua. La proporción es la siguiente: 550 millones de moléculas de agua por cada ion de hidrógeno. Esta pequeña concentración de iones, aun cuando parece insignificante, influye en numerosas reacciones químicas y es determinante para el adecuado funcionamiento de muchos sistemas. Por ejemplo, la concentración de estos iones en el suelo influye en el crecimiento de plantas. La concentración de ellos dentro y fuera de las células de un organismo es de vital importancia en su funcionamiento, y lo mismo sucede con los seres humanos. Al agregar sustancias al agua, esta concentración cambia. Por ejemplo, al agregar un ácido, este se disocia aumentando la concentración de iones de hidrógeno. De manera similar, al agregar una base, la disociación produce una reducción en esta concentración. Veamos aquí que si nosotros tenemos la escala logarítmica, aquí la tenemos de 0 a 14 del pH, y veríamos, si nosotros incorporamos aquí en la celda amarilla el valor del pH, en el ejemplo es que la leche tiene un pH de 6.5, damos Enter y vean que se va el valor hacia y por lo tanto es ácida o es básica. En este caso diríamos que la leche es ácida, ¿sí? Y poco ácida, porque realmente está muy cerca del valor del neutro. Un jabón tiene un pH de 10.5, entonces ponemos ahora en la celda el valor de 10.5, damos Enter y determinamos de que estaría de este lado, y el jabón es ácido o es básico, pues en este caso es básico, ¿sí? Y moderadamente básico. El pH de un líquido es de 7, ponemos aquí 7, damos Enter y vemos que es ácido o es básico. Pues ni uno ni otro, porque estaría neutro. El pH es una disolución preparada en un laboratorio, y en esta resulta que su valor es de 13.1, entonces ponemos 13.1 y vemos que es muy básico. Al aumentar el pH de una sustancia la hacemos más o menos básica, pues en este caso más básica. Al aumentar el pH de una sustancia la hacemos más o menos ácida, pues en este caso la hacemos menos ácida porque se está haciendo más básica. La escala anterior nos indica que al aumentar un 1 en el pH implica un aumento de 10 veces mayor en la basicidad o una disminución de 1/10 en la acidez. Eso es muy relativo. En este caso, dice así, por ejemplo, un refresco con un pH de 2.5 es 10 veces más ácido que uno de 3.5. Uno de 3.5. Entonces, en este caso, el de 2.5 es 10 veces más ácido que uno de 3.5. O el de 3.5 es más básico que el de 2.5, ¿no? Bueno, pero aquí estamos hablando de acidez. El agua de dos mares es analizada. La primera tiene un pH de 7.5. Entonces es ligeramente básico, ¿no? Y la segunda de 8.5. Entonces, ¿cuál es más básica? Pues la de 8.5. ¿Cuántas veces más? Pues 10 veces más básica. Una manzana tiene un pH de 3 y un plátano de 5.
¿Cuál de ellos es más ácido? Pues la manzana. ¿Cuántas veces más? 100 veces más, porque la diferencia es de 2 y 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, la diferencia entre una cantidad de pH, si aumenta en 1, en pH, estamos hablando de cada vez 10 veces más que el anterior. Por lo tanto, si la diferencia entre un pH y otro es de 2 unidades, entonces estaríamos hablando de 10 al cuadrado 100. Si la diferencia es de 3, estamos hablando de 10 al cubo, que sería 1000 veces más. Y así sucesivamente. Los terrenos, por diversas razones, pueden tener diferentes pH. Un suelo tiene un pH de 4.5. Por lo tanto es entre moderada y ligeramente ácido. Eso es lo que responderíamos. Las papas crecen en un suelo de 5.5. 5.5. ¿Cuánto hay que disminuir la acidez del suelo anterior para plantar papas? En este caso sería disminuirlo 10 veces su acidez para poder plantar. Las coles crecen mejor en un suelo de 6.5. ¿Cuánto hay que aumentar o disminuir la acidez del suelo anterior para plantar coles? Pues tendría uno que disminuirlo 100 veces. 100 veces hay que disminuir su acidez para que puedan crecer bien estas coles. Si observamos al aumentar el pH en una sustancia, la hacemos menos ácida. Menor acidez implica también una menor concentración de iones de hidrógeno. Así la escala del pH está al revés en lo que se refiere a la concentración de iones. Al aumentar el pH indica una disminución en la concentración de iones de hidrógeno. Y con ello podríamos contestar la tabla que aparece con aumentar, disminuir la basicidad o la acidez si aumentamos o disminuimos el pH en la página 83. Nos vamos a la hoja 2, donde hablamos de los iones. Y si el pH es de 7, tenemos aquí que tendríamos una cantidad de 550, como ya se dijo. Si es neutro, tiene 550 millones de iones de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué sucede si el pH disminuye? Entonces vamos a poner igual a el anterior menos 1. Damos Enter, lo seleccionamos y copiamos el formato. Y ahora veríamos qué sucede con la cantidad de iones. Por lo tanto, si disminuye el pH, disminuye la cantidad de iones 10 veces menos. Entonces sería igual a la cantidad anterior entre 10. Damos Enter, lo seleccionamos y damos doble clic. Y ya podemos completar la tabla. Entonces dice, en un pH de 0, que sería extremadamente ácido, habría 55 moléculas de agua por cada ion de hidrógeno. Aquí la cantidad de moléculas que hay por cada ion. Entonces, esto es lo que implica tener mayor acidez, mayor concentración de iones por molécula correspondiente. Completa la tabla siguiente para el pH, que corresponde a las disoluciones básicas, y en este caso nosotros indicaríamos que sucede en forma invertida. Entonces quiere decir que si el pH es de 7 y ahora es igual al anterior más 1, y generamos nuestra tabla para llegar hasta el pH 14, aquí lo que va a hacer es ir aumentando. Entonces aquí tenemos 550 millones, y ahora al aumentar el pH aumenta la cantidad de moléculas por cada ion. Entonces va a ser igual a la cantidad anterior, pero ahora en lugar de dividir entre 10 va a ser por 10. Damos Enter, lo seleccionamos y damos doble clic y ya tenemos las cantidades correspondientes. Veamos qué sucede con las potencias de 10. Lo único que tenemos que hacer es poner igual a
la celda D15. Damos Enter y vean que esto lo puedo yo representar como 5.5 por 10 a la 8. Este E más significa por 10, la potencia 10 elevado a la 8. Significa que si el punto decimal lo colocamos aquí entre los dos 5, tenemos 8 lugares a la derecha. 2, 4, 6, 8. Y efectivamente está bien. Y corresponde a lo que tenemos en el libro en la página 84. Damos doble clic y ya tenemos la solución para poder complementar esto. Nos iríamos a la segunda parte de escalas logarítmicas y pH parte 2 que tenemos en la página 85 y dice que en esta actividad ampliaremos el concepto del pH para concentraciones moleculares. En la actividad anterior lo que relacionamos un pH de 7, neutralidad, que significa igual tener una concentración molecular de 550 millones de moléculas por cada ion. Lo anterior corresponde también a una concentración molecular de iones de 10 a la menos 7. Es decir, que en cada litro de agua encontramos 10 a la menos 7 moléculas de iones de hidrógeno. Entonces recordemos que tendríamos esta tabla, la cual la vamos a asociar y veríamos que si el pH es de 0, cantidad de potencias de 10, tendríamos nosotros 10 a la 0. Entonces sería igual a 10, vamos a ponerle aquí mejor potencia, la palabra potencia, abrimos paréntesis, 10, 0. Damos Enter y tenemos este resultado, el cual si nosotros lo desarrollamos, damos, a ver, es 10 elevado a el pH. Damos Enter, lo seleccionamos y damos doble clic. Y tendríamos las cantidades correspondientes, que es la manera en cómo lo tenemos nosotros expresado, y sería a la menos ese valor. Muy bien, lo seleccionamos y damos doble clic y ya tenemos las cantidades correspondientes. Entonces, este E significa 10 elevado a. ¿Cómo lo expresaríamos? Diríamos aquí igual a la cantidad anterior, Enter, lo seleccionamos y damos doble clic. Y lo único que tenemos que hacer es aumentar los decimales. Entonces le ponemos aumentar y vean que aparecen ya los unos correspondientes. Entonces esto es igual a 1, después es un décimo, un centésimo, un milésimo, un 10 milésimo, un 100 milésimo, un millonésimo, etc. Y esta es la concentración molar por cada ion de hidrógeno. Y esa es la escala que está de alguna manera invertida, dependiendo si estamos hablando de los iones de hidrógeno o de los hidroxilos. Dice, como puedes observar, en la escala de pH se basa en la concentración molar de hidrógeno, tomando el exponente e ignorando su signo negativo. Es por esto que al aumentar el valor del pH disminuye la concentración de iones de hidrógeno. Al aumentar el pH aumenta o disminuye la concentración molar de hidrógeno. Esto implica la acidez, aumenta o disminuye. Y este tipo de preguntas las podemos estar contestando de acuerdo a como tenemos aquí ya las tablas. Y con esto estaríamos concluyendo la primera semana del mes de marzo del proyecto ECAM Hidalgo Química, tercer grado de secundaria.